desde Lima, la capital, con el doctor José Andrés Tello Alfaro, exministro también de Estado, para poder conversar con él justamente sobre este tema. Y la pregunta, dándole la bienvenida al doctor José Andrés Tello desde Lima, la capital, al Cusco, al programa Ronda Política, la pregunta: ¿juego estratégico o estrategia de la señora Dina Boluarte para permanecer hasta el 2026 el haber ya convocado a elecciones generales 2026? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, es un placer estar con ustedes. Saludos desde la ciudad de Lima. Muy bien, efectivamente es una estrategia política, no cabe la menor duda. Eso es algo que no podemos dejar de advertir. ¿Por qué? Porque lo que está buscando ella es que la atención pase ya al proceso electoral. O sea, todo el mundo tiene que estar atento ahora al proceso electoral. Es más, por ejemplo, las autoridades en ejercicio hoy en día tienen que estar observando toda la normatividad que está vinculada con el tema de publicidad estatal, con el tema de neutralidad. Pues, mejor dicho, ya empezamos con una dinámica meramente electoral. Y quien me presidió en el uso de la palabra hizo mención de algo. La presidenta, el hecho de que haya convocado elecciones no impide que pueda ser vacada. O sea, ella puede ser vacada en cualquier momento. Y hay que aclarar que el Congreso de la República ya no puede ser disuelto a partir de julio de este año, 2025, hacia el 2026. ¿Por qué? Porque es el último año de mandato cuando no puede ya ser disuelto. Ok, a partir de ello, Vladimiro y doctor José Andrés Tello, ¿cuántos partidos políticos ya están en carrera tras la convocatoria oficial de elecciones? Primero, Julio, permíteme saludarlo al doctor José Tello. Bienvenido al Cusco a través del Zoom, doctor. Sí, en el momento tenemos 41 partidos políticos inscritos al 30 de marzo del año 2025. Hasta hace 2 semanas eran 42, sino que uno, por mandato del Poder Judicial, ha sido retirado y precisamente es el partido político Antauro. Y 32 partidos políticos en proceso de inscripción que tienen plazo hasta el 12 de abril para poder participar en estas próximas elecciones generales. Rápidamente, doctor José Tello, desde Lima, la capital, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué se piensa de más de 41 candidatos que van a intentar ser presidente de la República o presidenta, y todavía hay 32 que están esperando que le saquen la resolución para formalmente también participar del proceso electoral? Correcto, ahí hay que ajustar un poquito los números. Se puede incrementar el número todavía para las elecciones generales 2026. ¿Por qué? Porque la norma establece, y específicamente para aquellos que puedan tener interés, el artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas prevé de que participan en las elecciones las organizaciones políticas, en este caso los partidos, que tienen inscripción vigente al día que es el plazo límite para convocatoria de elecciones. Es decir, hay plazo hasta el 12 de abril para que puedan inscribirse los partidos políticos y tener inscripción vigente. ¿Y por qué? Porque por más que el plazo, exista, la convocatoria sí se puede dar antes. Hay un plazo máximo, en este caso, de 365 días, que es lo que establece la norma. 365 días antes de la elección para convocarla como plazo máximo. Pero de que se puede hacer antes, sí se puede hacer antes. Ok, ¿le parece el Instituto o el Centro de Estudios e Investigación César Carranza ha hecho un trabajo interesante que queremos compartirlo con usted para que podamos ir señalando, por ejemplo, los partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones al 30 de marzo del 2025 y tras la convocatoria de elecciones? Si usted también puede ver en Lima, la capital, tenemos el primer cuadro, que es Acción Popular con Alfredo Barnechea García. Tenemos también el partido Ahora Nación con Alfonso Chau. Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta. Avanza País, Partido de Integración Social, Edward Philip, Alexander Batters Rivadeneira. Y en este primer cuadro, Batalla Perú, con Sósimo Cárdenas, quien actualmente es gobernador
de Junín. ¿Qué podemos decir de estos primeros 5 candidatos que irían a la presidencia de la República? Muy bien, empezaría con el último caso, el del gobernador Cárdenas. Tendría que renunciar 6 meses antes de la elección si va a postular a la presidencia de la República, porque es un mandato constitucional. En el caso de los otros candidatos, bueno, recordemos que el candidato López Chau ha alcanzado bastante protagonismo últimamente, bueno, justamente a razón también de una apertura que tuvo durante la época de las manifestaciones que se dieron entre el año 2022 y 2023. Luego, lo demás que mencionas, por ejemplo, César Acuña es conocido, bueno, visiblemente es el líder de APP, no se habla de un cambio generacional todavía, y así podríamos pasar con los 41 partidos que tienen inscripción, porque en eso sí hay que ser bastante claros. Con la salida del partido Antauro ya quedan 41. Ok. Con Vladimiro vamos a conocer, de acuerdo al estudio que ha hecho el estudio de César Carranza, nos muestra que, por ejemplo, por Acción Popular irían al Congreso Luis Ángel Aragón, Armando Villanueva, Delia Condo. Por Ahora Nación iría la periodista María Elena López. Por Alianza para el Progreso tenemos a Paulina Taco, Selmira Sierra, Manuel Sebiescovich y al actual consejero regional Miguel Olivera. En Avanza País no hay todavía candidatos y en Batalla Perú, que es el primer cuadro. Vladimiro, ¿de dónde sacamos esta información primero? Básicamente es un cruce de información con los propios directivos, líderes de estos partidos a quienes hemos identificado. Ojo, son precandidatos, porque, ojo, el Congreso de la República les ha salvado de que no va a haber elecciones primarias para estas elecciones generales. O sea, vamos a tener todavía hasta la fecha de inscripción para saber quiénes van a ser candidatos al Congreso en función a sus estatutos y normativa de cada partido a nivel de su designación o elección de candidatos, tanto a la Cámara de Senado, Cámara de Diputados y también al Parlamento andino y por supuesto sus candidatos presidenciales. Ojo, es cierto, pues lamentablemente en este variopinto político en nuestro país, hasta el día antes de la inscripción se cambian nombres, se juegan con nombres y lamentablemente esto es hasta 6 meses antes, son 4 meses antes la inscripción de candidatos. Sí, el doctor José Tello me corrige, por favor. Sí, bueno, en todo caso, complementando lo que menciona Vladimir, hay que hacer algunas precisiones. Efectivamente hablamos de precandidaturas, pero vamos a tener que ver la modalidad de elección que tiene cada uno de estos partidos políticos. Utilicemos los 5 para maximizar tiempos. Es una sugerencia porque como son 41 podríamos hablar, es demasiado extenso hablar de todos, pero si por ejemplo tomamos estos 5 partidos que tenemos acá a la lista, hay que acotar algo. Estos partidos tienen en sus estatutos un mecanismo de elección que puede ser afiliados, únicamente afiliados, afiliados y no afiliados, y también delegados. En este caso, por ejemplo, es muy normal que ellos vayan por delegados. La elección de afiliados y no afiliados, y también de únicamente afiliados, se realiza el 30 de noviembre de este año. Y hay que precisar acá también de que en esa misma fecha los afiliados de un partido político que va por delegados eligen a sus delegados. Una vez que están elegidos los delegados, ellos sesionan el 7 de diciembre. Ese día eligen a los candidatos. Y algo interesante, hay que tomar en cuenta si tenemos candidatos designados. Los partidos políticos pueden tener candidatos designados y eso sí los puede elegir hasta el 23 de diciembre de este año, que es la fecha límite, 110 días antes de la elección, por ley electoral, para inscribir candidatos. Lo interesante es, de una de las cosas que mencionó Vladimir, cómo se va dando, en este caso, un tema de autonomía partidaria. Esta norma recientemente aprobada, las normas recientemente aprobadas apuestan por el tema de la autonomía partidaria, dejando ya algo de lado a la procuradora en el manejo de las elecciones internas. Doctor José, vamos con el siguiente cuadro, por favor, en aras al tiempo. Vamos a ir ganando tiempo. En este cuadro está el partido Fe en el Perú. Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAF, no tiene todavía
nombres visibles. Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Juntos por el Progreso, con Robert Helber Sánchez Palomino. Y Libertad Popular con Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Estado. ¿Qué podemos comentar sobre estos otros 5 candidatos, por favor? 5 precandidatos. Precandidatos. No hablemos de candidaturas. En eso hay que ser bastante claros. Y me parece muy bien el acotar eso. Son precandidatos, sus partidos tienen que tener procesos internos, elecciones primarias, para poder ya tener candidaturas. Y además también estamos hablando de acá de potenciales candidatos al Congreso, diputados o senadores. Hay que tener en cuenta que algunos van por elección primaria, es decir, van a ser electos, pero hay un 20% que puede ser designado. Y eso es algo que mencioné anteriormente. Ahí hay que tener muy en cuenta el tema de las designaciones. En el tema, doctor José Tello, en muchos casos ya, pues, ya no son precandidatos. Formalmente son precandidatos, ¿no? Pero todos sabemos que son los dueños de los partidos. Si me permites hacer una acotación, lo digo de la manera más respetuosa, pero hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque está bien, lo puedes decir de esa manera, pero si pides mi opinión como abogado, como hombre de leyes, son precandidatos. Claro. Y tiene que haber un proceso de elecciones internas. Yo me ciño a lo que dice la ley. Es tan simple como eso. O sea, quiero que esto también se maneje de una manera bastante prudente, porque no podemos también, digamos, entrar en situaciones que, como te digo, se puede inferir, pero finalmente hay una norma y hay que hacerla valer. Ok, Vladimiro, vemos que en Keiko Fujimori o en Fuerza Popular, Carlos Dávila Rojas, Carlos Pumayali, César Navinta. En Juntos por el Perú, Matamoros. Hipólito Suico Canchi, Alex Curi León, Alexander Hidalgo. En los otros partidos no hay figuras locales. Sí, además adicionar que en Fuerza Popular no aparece, está Raúl Matamoros Anchari, también ya ex candidato al Congreso de la República. Sí, pues hay poca información de estos nuevos partidos políticos en relación a quiénes son sus dirigentes en el Cusco, quiénes son sus líderes en el Cusco, lamentablemente. Y solo es información que incluso lo hemos cruzado desde sus páginas web y dirigentes nacionales. No existe información real de estos partidos nuevos que superan los 30 partidos. Y coincido, por supuesto, con el doctor Tello, que en estos temas tenemos que ser claros en hablar en función a la norma. Son precandidatos. Claro, la norma dice una cosa, pero la realidad muchas veces es totalmente de acuerdo. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Nuevo Perú por el buen vivir. Verónica Fanny Mendoza Frisch, Partido Aprista Peruano Roque Eduardo Benavides Ganosa, Partido Ciudadanos por el Perú Nicanor Boluarte Segarra, Obras Ricardo Pablo Belmont Casinelli, Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú, Napoleón Becerra García. Vamos hasta Lima con nuestro invitado José Andrés Tello, especialista en temas electorales. Estos 5 nuevos candidatos, ¿qué podemos decir de ellos desde el punto de vista eminentemente electoral? A ver, me gustaría agregar algo, porque estamos haciendo, digamos, un chequeo de los diferentes partidos y hablando de supuestos precandidatos. Pero hay que tener en cuenta algo. Tenemos posibilidad de tener alianzas electorales. Las alianzas electorales se pueden presentar formalmente al jurado en una fecha límite hasta el 2 de agosto y tienen que estar escritas hasta el 1 de septiembre. En consecuencia, muchos de los nombres que puede estar barajando quizás terminen en alianzas. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, se puede avisorar alguna figura visible, pero yo no conjeturaría mucho comentario sobre estas personas en individual. ¿Por qué? Porque se podrían dar estas alianzas y eso cambiaría incluso el que no se presenten 41 propuestas, sino que se presenten además alianzas. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta, no necesariamente un partido político tiene que presentar candidaturas a la fórmula presidencial, porque nosotros acá tenemos 3 elecciones en simultáneas: presidente, vicepresidente, Congreso y tenemos Parlamento andino. Okay. En consecuencia, pueden presentar solamente lista al Congreso y no necesariamente una fórmula presidencial. Ok, vámonos al Cusco. En el Nuevo Perú por el buen vivir, Sergio Zulca, Boris Aguilar. Por el Partido Aprista, Jorge Villasante y Luis Villasante. Luis Wilson. Luis Wilson, ¿no? Ahí ha habido un error de tipeo.
Jorge Villasante y Luis Wilson. ¿De dónde sacamos estos datos? Hay un conjunto, ojo, que el Partido Aprista Peruano de larga data tiene muchos activistas y pues, seguramente van a aparecer. No nos olvidemos, por ejemplo, Juan Manuel Figueroa Quintana, que fue congresista de la República por el Cusco. Otros, no sé si estarán afiliados, ex apristas como Víctor Boluarte y hombres de larga data dentro del Partido Aprista. Lo que hemos hecho en realidad, Julio, es hacer un cruce de información en relación a la limitada información que existe en la actualidad. Estamos hablando de 41 partidos políticos y que lamentablemente implica bucear en la información. Vamos con el y además cuadro. Una atomización de la información que existe en la actualidad producto de esta cambalache de partidos políticos. Ok, vamos con el siguiente cuadro rápidamente. Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos. Partido Demócrata Unido Perú. Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Virgilio Acuña Peralta, Partido Democrático Somos Perú, Luis Alberto Otárora Peñaranda. Muchos nombres conocidos, doctor José Tello Alfaro, y vamos con el último, ¿no es cierto? Para ganar tiempo. Partido Frente de la Esperanza, Luis Fernando Olivera Vega, Partido Morado, no hay candidato presidencial, Partido País para Todos, Carlos Gonzalo Álvarez Loaiz, el cómico, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Cooperación Popular, Johnny Lescano, en Partido Frente de la Esperanza en el Cusco, Carlos Cuaresma Sánchez. Un cuadro más, a ver, que es interminable los cuadros. Partido Político Fuerza Moderna, Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, Partido Político Nacional Perú Libre, Vladimiro Roy Cerrón Rojas, Partido Político Perú en Acción, no tiene nada, Partido Político Perú Primero, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Partido Político Peruano Unidos Somos Libres. Vamos con el siguiente cuadro, señor director. En el Partido Político Perú Primero, William Peña y Ciriaco Condori serían los nombres que, de acuerdo al Círculo de Estudios e Investigación César Carranza, irían o tentarían el Parlamento Nacional. Vamos con el siguiente, por favor. Partido Político Popular Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo Rojas. Partido Político PRIN, Johnny Lescano. En dos partidos está apareciendo. Estamos hablando de una alianza en ese tema. Están hablando de alianzas. Partido Popular Cristiano, Carlos Neujas Rizopatrón. Partido Sí Creo, Carlos Spa. Partido Unidad y Paz, Roberto Enrique Quiabra, actual congresista de la República. En el PRIN aparecen por Cusco Albert Arenas, Freddy Vera, Elvis Zulca. Vamos con el siguiente cuadro, señor director, para ir ganando tiempo. Perú Moderno, Carlos Añaños Gerí. Podemos Perú, José Luna Galvez. El partido Primero la Gente, Flor Aide Pablo. Progresemos, Fernando de Soto Polar. Renovación Popular, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Salvemos al Perú, Mariano González, exministro. Aquí sí hay algunos nombres para irlos reconociendo. En Podemos Perú, con José León Luna Gálvez, Hernán de la Torre Dueñas y Macedo Rueda. En el partido Primero la Gente, Jean-Paul Benavente García, la figura representativa. En Progresemos, Hernando de Soto, Eddie Cuellar, candidato a la gobernatura regional. Renovación Popular, Carlos Guamán, Edward Llávar. Y en Salvemos Perú no hay más candidatos. ¿Qué podemos decir de este variopinto grupo de precandidatos? Es interesante también lo que ha señalado nuestro invitado, el doctor José Tello, que todavía faltan las alianzas y esto puede mover esta relación de precandidatos. En el caso también, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, hay un problema con el tema de los procesos que él tiene en curso. Hay que tomar en cuenta que si bien se anuló recientemente una sentencia condenatoria, finalmente él a la fecha está debiendo dinero de reparaciones y hay impedimentos de postulación cuando se tienen deudas por reparaciones civiles al Estado y además también cuando se tienen deudas de alimentos. Por otro lado, has mencionado, por ejemplo, algunas personas ahí, Antauro Humala, me parece que lo vi ahí en la foto,
estaban Martín Vizcarra, que está inhabilitado. Martín Vizcarra no puede postular. Tiene una inhabilitación. Él no puede postular. Luego, bueno, hasta donde yo tengo entendido, Carlos Añaños también ya como que es que no está en carrera en ese partido político. Habría que actualizar en todo caso la información que tienen, pero sí es importante de que se tenga en cuenta algo. En este caso, el tema de las alianzas y lo que se está moviendo todavía todo este escenario. De todas maneras, hace un tiempo se hizo una propuesta, bueno, por parte de quien habla, sobre la posibilidad de que se pueda ver para esta elección de permitir un mecanismo de salvataje como en el año 2016. Si hacemos un poco de memoria, en el año 2016 se permitió que los partidos no se presenten a la elección o se retiren de la elección. Y eso les permitía conservar por una sola vez la inscripción. Debería pensarse en un mecanismo de esa naturaleza, pero bueno, aparentemente el Congreso no lo tiene en el radar. Por ende, vamos a tener esa enorme lista de candidatos. Ok, doctor José Tello Alfaro, gracias por su presencia en el programa para ver también desde otra óptica, desde aquellos que ven el derecho electoral y seguramente van a hacer seguimiento a este tema. Gracias, muy amable por su participación. Seguramente vamos a estar conversando a medida que vayamos acercándonos al proceso electoral propiamente Julio, dicho. solamente Gracias. un tema de gratitud. Doctor José Tello nos ha aceptado poder venir al Cusco conjuntamente con otros especialistas en derecho electoral para dictar un curso gratuito en el Cusco en relación justamente a estos temas, porque el desconocimiento, la falta de información lamentablemente es visible. El agradecimiento desde nuestra institución al doctor José Tello, que nos ha aceptado en función a fechas para organizar un evento para líderes, candidatos en este tema que es fundamental. Muy bien, gracias doctor, seguramente ya lo vamos a tener aquí en persona. Muy amable, gracias. Nos quedamos con Vladimiro, hay que actualizar la información, ha dicho el doctor, hay muchos temas que deben, no podemos seguir confundiendo a la población más de lo que ya está confundida. Así que tarea para el Círculo de Estudios e Investigación César Carranza antes de iniciar el evento gratuito de actualizar toda esta información. Totalmente. Pero ahí vemos algunos nombres interesantes, ¿no? Sergio Zulca, por ejemplo, si podemos retroceder la anterior. Sergio Zulca, alcalde del distrito de Santiago. Boris Aguilar, ex candidato a la municipalidad de Huanchac. Jorge Villasante, ministro. Exministro. Luis Wilson Ugarte, en el caso del APRA, ha sido hasta congresista. Vamos con el siguiente cuadro para que después nos dé su opinión, Vladimiro. Hernán de la Torre Dueñas, ex congresista, ex alcalde de la convención. Macedo Rueda, candidato eterno a la municipalidad de Huanchac, hoy consejero por Cusco. Jean Paul Benavente, ex gobernador regional del Cusco, el que nos iba a dar gas para los cusqueños, no nos trajo nada, con las justas gas vehicular. Eddie Cuellar, quien intentó ser consejero regional, le ganó el actual gobernador Werner Salcedo. Carlos Guamán es ya un referente de Renovación Popular en el Cusco. Edward Yabar, lo propio. Vamos con otros más, señor director, por favor, si podemos ahí. Álvaro Arenas, no sabemos hasta donde se conocía, él quería ser alcalde del Cusco, ahora aparece en esta relación. Freddy Vera, también candidato a la Municipalidad Distrital de Santiago. Elvis Zulca, ¿no? Entonces, ¿qué nos da Vladimiro? No sé si vamos en la misma línea, pero revisando esta relación de figuras que se muestran en diferentes partidos, es que quieren una probadita. Voy a probar si me liga lo de diputado o lo de senador, dependiendo si cumplo los requisitos. Y si me liga y no me liga, me voy a la municipalidad provincial, a la municipalidad distrital o al gobierno regional. Sí, a mí me preocupa en demasía que no exista un nacimiento de nuevos cuadros, de nuevos líderes, de nuevas propuestas en relación a nuevos candidatos. Lamentablemente, seguimos hablando de exgobernadores que no han cumplido con el Cusco, de excongresistas que le han traicionado al Cusco, de exautoridades, excandidatos, funcionarios de Dina Boluarte, alcaldes en actividad que lo están pensando en renunciar el 12 de octubre y ser candidatos ya sea como diputado o al Senado o no sé, de repente hasta la presidencia de la República. Lo cierto es de que, ¿por qué no hablamos de alianzas nosotros? Porque lamentablemente el candidato a presidente puede ser candidato al Senado.
Entonces, su cálculo también va por ser candidato a la presidencia y poder también ser candidato a Senado, que sí le permite la ley. En general, lamentablemente, estamos hablando de los mismos de siempre, candidatos que lamentablemente han hecho un trabajo penoso, desastroso al frente del gobierno regional. Hay un grupo importante de convencianos, ¿ah? Está Luis Wilson, está, mira, Alex Curi, está... Alexander Hidalgo, Alex Hidalgo. Gente que ya ha pasado, o bien por el Congreso, o bien por municipios o provinciales. Y también los reeleccionistas, como Luis Ángel Aragón o Armando Villanueva, que ya ha sido congresista. Delia Condo, la profesora Delia Condo, hoy trabajando en la UGEL de Paucartambo, ¿no? Por Acción Popular, tentar la posibilidad de ser diputada. Sí, sí, hay un conjunto de exautoridades, autoridades en la actualidad de diferentes instituciones que están pues con cabeza de ánfora y tienen intenciones, porque ojo, tienes 41 carritos electorales para poder ser designados, porque ojo, para las próximas elecciones, mi estimado Julio, vamos a necesitar, ojo, para la Cámara de Diputados, por el Cusco, son, es cierto, 5 representantes, pero tienen que ir 6 por la alternancia, son 6. Ahora, para diputados, para senadores, también por alternancia, 2 más. O sea, estamos hablando que por partido se van a necesitar a 8 candidatos, 4 varones y 4 mujeres. 8 por los 41 partidos. Los partidos van a necesitar buscar 328 candidatos que, por supuesto, van a atomizar la campaña electoral. Al final va a haber una confusión total y probablemente me adhiero al análisis político que se está haciendo a nivel nacional, que el próximo Congreso probablemente sea peor que el actual Congreso de la República que tenemos por el tema de la atomización de bancadas en el Congreso de la República. Ok, Vladimiro, gracias por tu presencia. Ha sido un primer ensayo que hace el Círculo de Investigación de César Carranza en torno a estos nombres, ¿no? Nombres a nivel nacional y nombres también en nuestra región. Ahí seguramente algunos se ratificarán, otros dirán yo no tengo nada que ver en este tema, y simplemente veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Lo cierto es que ya está convocada la elección general para abril del 2026 y ya seguramente a medida que vamos transcurriendo los siguientes meses, esta se irá calentando previa a lo que será la elección regional y municipal, que también va a tener sus peculiaridades.